bienvenidos a una nueva edición de Voces de Libertad, esta serie de tertulias, esta serie de conversatorios amistosos alrededor de distintos temas que, bueno, afortunadamente han despertado el interés del público, de aquellos que nos ven, ¿no? Hemos tocado un sinfín de cuestiones, derechos civiles, la situación de la empresa, la situación de la familia durante la pandemia, los derechos humanos en el mundo. El último programa fue dedicado a la encíclica papal Fratelli Tutti, como ven, pluralismo en estado puro, ¿no? Y hoy nos toca un tema de coyuntura que es muy importante para el mundo iberoamericano, ¿no? Las elecciones en los Estados Unidos. Dichas elecciones tendrán lugar el 3 de noviembre y, sin duda, pues estamos interesados en obtener información y en generar debates sobre esta importante cuestión. Y como siempre, pues contamos en la casa con una mesa de lujo, ¿no? Algunos han repetido, algunos son viejos amigos, otros por primera vez están aquí con nosotros el día de hoy. Está en la mesa Diana Luna. Diana Luna es una internacionalista mexicana que ha desarrollado su carrera tanto en el espacio iberoamericano como en Alemania, ¿no? Se ha desempeñado como coordinadora de la Red Liberal para América Latina. Actualmente ocupa el cargo de asesora para América Latina en la Fundación Naumann en Alemania, y su campo de acción, como todos ustedes pueden suponer, su especialidad es el estudio de las migraciones, las cuestiones de comercio internacional y los procesos políticos en esta región que queremos tanto, ¿no? En esta región iberoamericana. También está en la mesa don Marcel Granier, abogado, periodista y empresario venezolano, gran amigo de la casa. Ya hemos tenido el placer una vez de tenerlo aquí en este diálogo con nosotros, presidente y gerente general de Empresas 1BC y presidente de Radio Caracas Televisión, una de las grandes figuras de la comunicación en el mundo iberoamericano, director de Primer Plano, ese mítico programa de entrevistas, un gran defensor de la libertad y, bueno, afortunadamente parece que ese proyecto de Radio Caracas Televisión ha vuelto a la carga, aprovechando la fuerza de las nuevas tecnologías. Así que mucha fuerza y bienvenido nuevamente a esta casa, don Marcel. También contamos con Roberto Salinas, otro gran amigo de la casa, otro, digamos, viejo conocido, ha participado también en otro diálogo, presidente del Mexico Business Forum, presidente de Alamos Alliance. Roberto es en la actualidad el director del Centro para América Latina de la Fundación Atlas. Ha publicado diversos artículos en The Wall Street Journal, The Journal of Commerce, Daily Baroons. También ha participado como analista y tertuliano en varios programas de la CNN, CNN en español, BBC, CNBC. Y, bueno, en definitiva, es uno de los grandes defensores de la libertad en la región y uno de los grandes coordinadores de las acciones en favor de la libertad en la región. Bienvenido, Roberto, como siempre. También está en la mesa Pablo Iriart. Pablo Iriart es un escritor y periodista chileno afincado en México y naturalizado ya en México. Algunos fuera de micro decían que es súper mexicano, más mexicano que las enchiladas. Don Pablo, muchas gracias por estar aquí. Fundador del periódico La Crónica, posteriormente también de La Razón, a nivel televisivo, conductor durante varios años del programa En Contexto de Televisión Azteca, en la radio, conductor del programa Frente al País. Y, bueno, participa en México Confidencial, en Azteca 13, en Proyecto 40 y es director general de Información Política y Social del diario El Financiero. Bienvenido, don Pablo, es un gusto tenerlo aquí. Y cierra la mesa Gerardo Enrique Garibay Camarena. Se define a sí mismo como escritor, católico por vocación y convicción, libertario, escéptico de la política y desconfiado en relación a las intenciones de los políticos, ¿no? Gerardo es doctor en Derecho y autor de varios libros, uno de ellos López, Carter, Reagan y Sin medias tintas. Se desempeña dentro del servicio público como profesor universitario. Durante los últimos 15 años sus artículos han aparecido en decenas de medios impresos y electrónicos. Ahora está inaugurando un nuevo proyecto de comunicación y su último libro es Cómo jugar al ajedrez sin dados, una guía para leer la política y entender a los políticos, publicado en 2019. Con toda esta mesa vamos a dialogar, pues como solemos hacerlo aquí, ¿no? Tres preguntas muy simples, respuestas relativamente rápidas, 3-4 minutos,
para que el diálogo sea dinámico. Y como saben, pues el tema de hoy es las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y la primera pregunta es una pregunta de naturaleza general. Desde su punto de vista, ¿cómo están viendo la campaña en los Estados Unidos, ¿no? ¿Está siendo anómala en relación a anteriores campañas, excesivamente agresiva, carente de contenido? ¿Cómo consideran que está siendo la campaña en este momento, bueno, en el que es o en el que ha sido hasta el momento uno de los grandes faros de la libertad a nivel global, ¿no? Y le vamos a pasar la palabra, siguiendo el orden de presentación, a Diana. Diana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y participar. Y el micro es tuyo. Muchas gracias. Saludos desde Berlín. En mi opinión, como yo veo la situación de la campaña en Estados Unidos, veo que los contenidos no están jugando un rol en cómo sacar a Estados Unidos de la pandemia, cómo reactivar su economía. Es algo que veo muy poco del lado de Biden y de Trump. Es una campaña en la que no se puede dejar de pensar el rol de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, a veces en un rol muy crítico, no queriendo o censurando hasta cierto punto información. Lo vimos hace una semana en el caso del hijo de Biden, que Twitter tuvo una posición muy crítica. Después, bueno, trató de que las cosas salieran más al aire. También yo sí veo una campaña extremadamente agresiva, con muchas descalificaciones y si bien es normal, no podemos esperar que haya una campaña política pacífica, es normal que se quieran sacar los trapitos al sol en cualquier campaña electoral. Sí creo que está calmando mucho, está realmente polarizando más a la sociedad de lo que está. Y lo veo con ojos de mucho peligro, porque las campañas en Estados Unidos siempre sentan precedente a nivel mundial. También algo que estamos viendo es que la población latina está jugando un rol más importante que cada año. Por eso es que estamos viendo anuncios, por ejemplo, de Biden con tres diferentes acentos del español, tratando de que en estos estados de disputa, los swing states, que sean en donde la población latina está muy bien representada, que sean los latinos, que los que puedan jugar un rol importante. Entonces, me preocupa la situación. Creo que es algo que nadie pensó ver, y la verdad es que si en una palabra podría describir, es para mí la campaña electoral llena de sorpresas. Sorpresa sería para mí la palabra, porque murió hace unas semanas la juez con un tinte demócrata, luego se vino aparte la pandemia, luego Trump tuvo el virus. La verdad es que cada semana me pregunto cuál es la sorpresa que tendremos en esta campaña. Muy bien, muchas gracias, Diana, por tu opinión. Y le damos la palabra a don Marcel. Don Marcel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Yo veo esta campaña como extremadamente mediocre y me llama la atención, o sea, estando de paso en este momento por el país más importante del mundo, en este momento sin lugar a duda, y ver una campaña tan mediocre como esta. En la campaña no se han tomado los puntos fundamentales para el futuro de este país, de este continente y de buena parte del mundo. Se habla muy poco del tema de la pandemia, se habla muy poco de la sociedad y la economía que van a surgir, o mejor dicho, que están surgiendo como consecuencia de la pandemia y de toda la revolución tecnológica. Se habla muy poco de los temas de libertad, de dignidad. Se ha ignorado por completo América Latina y Estados Unidos, y esto es una tradición que ya viene de los últimos 30 años, diría yo, insiste en no reconocer que es un imperio y que juega un papel fundamental en el destino del mundo. Se ha venido asentando la tesis de que vamos hacia un mundo multipolar y de que esa vieja sociedad bipolar que conocimos sobre todo durante la Guerra Fría se acabó. Yo creo que es un gran error. Yo creo que ahora más que nunca se está afirmando un mundo bipolar en donde los Estados Unidos por una parte y China por otro van a ser los jugadores fundamentales,
ese enfrentamiento no va a ser como tradicionalmente lo fue en tierra, en mar, en aire. Este va a ser un enfrentamiento electrónico, mediático, digital. Y no se está reconociendo eso. De manera que yo creo que el resultado de la elección va a ser un presidente que no va a tener un mandato claro, que no tiene una visión clara del mundo y de los retos que tiene el mundo, en medio de una enorme confusión. Como digo, Estados Unidos sigue negando su papel imperial, Estados Unidos parece no reconocer el rol fundamental que va a jugar en el desarrollo de la economía mundial y en la evolución de la sociedad. Y vemos otras grandes emprendimientos, como es el caso de la Iglesia Católica. Vi que hace un momento mencionaron la encíclica Fratelli Tutti. O sea, me parece insólito que en pleno siglo XXI, una institución de la importancia, de la trascendencia, del tamaño de la Iglesia Católica niegue el papel fundamental que tiene y va a seguir teniendo la economía de mercado y la competencia. O sea, yo digo, ¿en qué siglo está anclado el Papa? Por otro lado, da ciertas señales de modernidad en estos días, reconociendo los derechos de los homosexuales. Pero, digamos, lo fundamental es que el mundo no ha conocido progreso sino bajo el régimen capitalista, sino con una economía de mercado. Y negar eso, y estamos hablando de una agrupación que reúne a más de 1.000 millones de personas. O sea, entonces tenemos por un lado los Estados Unidos negando su papel, por el otro lado las iglesias todas, porque la de la católica lo menciono porque es la que está en estos días en las noticias. Pero si vamos al caso de los musulmanes, es todavía peor el atraso. Entonces, veo un mundo muy confundido y en Estados Unidos se nota, en la parte de Estados Unidos donde yo estoy actualmente, me ha llamado la atención la cantidad de gente que no se atreve a expresar su opinión. O sea, en zonas en donde hay una clarísima mayoría de Trump, sin embargo, los partidarios de Trump no se atreven a expresar su opinión. O sea, hay todo un movimiento que llaman progresista, que yo llamaría más bien retardatario, de negaciones de lo que son los Estados Unidos, del rol que han jugado, del papel de la economía privada, del papel de la economía de mercado, que hay una negación permanente y la gente ni siquiera se atreve a defender eso. Hace un rato hablaban del American. Bueno, el American, la razón fundamental del American es atender a ese vacío, a esa carencia que nosotros hemos observado que hay en la sociedad y sobre todo la americana, que es, digamos, el gran paladín del mundo libre. Muchas gracias, Marcel. Y le pasamos la palabra a Roberto. Roberto, bienvenido, como siempre, a esta tu casa. Hola, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a Berta, Caminos de la Libertad, también por esta oportunidad y poder convivir con, pues realmente un panel de primer orden y de gran lujo. Estas son también momentos de gran aprendizaje para los que participan. Yo quisiera retomar las palabras de Marcel, justamente del tema de que esta es una elección mediocre, pero una elección mediocre que también tiene una particularidad muy importante. A mí me ha llevado a pensar o a reflexionar sobre lo que está sucediendo y los posibles escenarios que se podrían desencadenar en dos personas. Uno, Raymond Aron, y el otro, Daniel Bell. Raymond Aron definía la democracia, es una caricatura de la definición de todo el pensamiento extraordinario de Raymond Aron, pero como la competencia pacífica entre todos para el poder, ¿sí? Y la transición pacífica del poder. Este escenario hoy no lo podemos contemplar en Estados Unidos. Hay tantas posibilidades y tantos escenarios que se pueden manejar hoy en día que incluso se está poniendo en entredicho esa institucionalidad y esa transferencia pacífica del poder, que incluso en un momento como el año 2000, cuando hubo la disputa entre Gore y George Bush, al final del día, aunque Gore había ganado el voto popular, él se echó para atrás,
no hubo la necesidad de tomar calles o avenidas en la Quinta Avenida o en Madison Avenue en Nueva York, como algunos otros personajes políticos han hecho en el pasado, sobre todo aquí en México, y hubo una transición pacífica del poder, con todo y eso. Hoy en día, cuando Trump dice, si no gano, entonces es fraude porque hubo alguna manchita en la boleta que se envió por correo, o porque llegó a las 6:01 y no a las 6 en punto del día de la elección, y ahí tenemos que irnos a la Corte Estatal para determinar si fue 6:01 o 6, o si la boleta cuenta o no, y algo que podría incluso llegar a un escenario que pintaba el economista y observador, el gran John Cochrane, del Hoover Institution. Podríamos enfrentar una situación en donde incluso llegamos a no conocer el resultado final, sino hasta 3 o 4 semanas adelante, después del 6 de noviembre, e incluso algo que puede llegar a la Corte Suprema, una Corte Suprema que hoy está controlada básicamente por, digamos, el Partido Republicano, y ahora con la nueva persona que ha sido designada, se me olvida su apellido, pero Amy, hoy me parece que hoy es el voto en el Senado. Entonces, vaya, es un escenario en donde no hay una transición pacífica y ordenada del poder. Daniel Bell decía hace muchos años, él ya falleció, el gran sociólogo de Harvard, pero decía que en una ocasión lo pidieron una predicción. Digo, no, a mí no me gusta vaticinar el futuro, es imposible, la cantidad de conocimiento, solo el soberbio lleno de ubris puede decir cómo va a ser el futuro. No, pero por favor, mira, te pago un buen honorario, ¿no? Un amigo de él, un empresario, vaticíname algo en el futuro. Bueno, ahí te va. Mira, esto fue en 1996 que dijo esto. En el año 2000 va a haber elecciones en Estados Unidos, alguien ganará y alguien será reconocido como el nuevo presidente. En el 2004 va a haber elecciones en Estados Unidos y alguien ganará y será reconocido como presidente. Y en el 2008 también, y en el 12 también, y en el 16 también. Dice el empresario, oye, ¿por qué predicción tan aburrida? No, pero fíjate, ¿de cuántos países en el mundo se puede hablar que va a haber elecciones, que alguien va a ganar y que va a haber una transición pacífica del poder? Me parece que este episodio electoral está poniendo en entredicho ese lema de Daniel Bell y esa institucionalidad que tanto se ha admirado de los Estados Unidos y ha sido un ejemplo para el resto del mundo. Así que, bueno, tengo mucho más que decir, pero lo dejo ahí por ahora, de que esa particularidad de esta elección que vamos a observar en las próximas 3 semanas. Muchas gracias, Roberto. Y le pasamos el micrófono a Pablo Iriart. Pablo, qué gusto conocerle. Bienvenido a la casa. Gracias, Edu. Un gusto volver a ver a personas que hacía mucho tiempo que no veía, como Roberto, Marcel, y conocer a Diana y a todos ustedes. Yo creo que le estamos pidiendo mucho a una campaña. O sea, las campañas son así. Decía Churchill que si quieres desengañarte, desencantarte de la democracia, conversa 5 minutos con un votante. Eso es. Hacia ellos está dirigido la campaña. Estoy viviendo actualmente en Estados Unidos y he conversado 5 minutos con votantes, y sí, las campañas no les pidamos altura, etcétera. Lo que veo es que se está jugando seguimos por el camino de Donald Trump o regresamos a una política tradicional como la hemos conocido en Estados Unidos, y reasumiendo lo que decía don Marcel, el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, y nos dejamos del aislacionismo que representa Donald Trump. Es una campaña insólita, inédita en muchos aspectos. Por lo que decía Roberto, hay un candidato que dice anticipadamente que va a haber fraude. Eso lo conocemos en México, pero en Estados Unidos, que alguien te diga anticipadamente va a haber fraude, cuando el voto por correo va a ser mayor al 30% de los votos que se emitan, señores, es un peligro,
porque no es un candidato menor, es el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué extraño en esta campaña? Bueno, extraño, desde luego, los asuntos de fondo, pero no van a salir. Hay que ir a la letra chica de las propuestas. Y creo que para nosotros, los latinoamericanos y de todos los países que están en este panel, es quizá la elección más importante de la historia, por lo menos la que nos ha tocado presenciar. ¿Por qué? Una reelección de Donald Trump significaría el empequeñecimiento de Estados Unidos en el mundo. Me retiro de la OMS, ahí va China. Me retiro de los acuerdos climáticos, ahí va China. Me retiro, no entro al TPP, al Transpacífico, al Acuerdo Transpacífico. Felices los chinos. Y sí veo con don Marcel, con el que siempre cuando lo escucho, lo leo, coincido, que Estados Unidos no está asumiendo un rol de el mascarón de proa de quienes creemos en la libertad en el mundo. No lo está asumiendo, lo ha dejado de tener y en cambio da su apoyo a verdaderos sátrapas y se ha hecho bastante escurridizo con temas cruciales. No quisiera extenderme, no le pidamos a esta campaña más de lo que son todas las campañas. Es la más importante de la historia de Estados Unidos que nos ha tocado vivir y la definición nos va a afectar a todos. O Estados Unidos se empequeñece y adelante con los nacionalismos excluyentes en Europa, el fin de la Unión Europea, etcétera, o el trumpismo va a ser una nota de pie de página en la historia de Estados Unidos. Muchas gracias, Pablo. Y cierra esta primera ronda Gerardo Enrique. Gerardo, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Bueno, a mí me parece que esta campaña es más turbia que las anteriores, quizá la más turbia en mucho tiempo, probablemente alguna a principios del siglo XX, cuando estaba todo este movimiento progressive y que Theodore Roosevelt se separó y su propio partido, quizá yéndonos 100 años atrás pudiéramos encontrar algo parecido. Yo creo que esta turbulencia es resultado de la falta de diversidad, de una falta de diversidad que se viene cocinando desde hace por lo menos 50 o 60 años, pero que se profundizó a finales de los 90 y principios de los 2000. ¿Y a qué me refiero con falta de diversidad? A la toma de un control prácticamente absoluto por parte de la izquierda o del Partido Demócrata, tanto de los medios de comunicación como de la academia. Básicamente se fue construyendo, sobre todo desde los medios de comunicación, un discurso totalitario en el sentido de que había que asumir una serie de valores o de principios, algunos de los cuales pues, van claramente en contra de la historia y de los valores de muchos norteamericanos, y se les dijo, ¿sabes qué? Pues no tienes acceso a esto, todo se tiene que pensar de este modo, se tiene que hacer de este modo, se tiene que asumir una agenda pro aborto, se tiene que asumir una agenda de género, se tiene que asumir una agenda globalista, se tiene que asumir una agenda que siga los talking points de la izquierda, y si no estás de acuerdo, te cerramos la puerta. Entonces, Bush gana de manera a trompicones en el año 2000, la prensa, con o sin razón, en muchas ocasiones con razón, en otras con no tanta razón, le estuvo pegando y pegando y pegando y digamos de forma cada vez más desequilibrada. Gana Obama, esto se profundiza. En 2012 los republicanos intentan lanzar como candidato un tipo decente, Mitt Romney. A Mitt Romney lo hace pomada a la prensa, prácticamente sin darle ni oportunidad de defensa, y entonces el resultado es Trump. O sea, Trump es la venganza del que ha sido buleado. El movimiento, digamos,
conservador o de derecha o republicano en los Estados Unidos fue intensamente buleado, sobre todo a partir del año 2000, y llegó un momento en que los republicanos dijeron, ok, ya lanzamos un tipo decente y tranquilo y todo, y nos lo hicieron pomada, va Trump. Y Trump es un tipo que va y que pelea y que combate, y por supuesto que eso vuelve la campaña algo mucho más, más rudo. Y si a eso le añadimos que contra prácticamente todo pronóstico, porque muy pocos considerábamos que Trump iba a ganar en 2016, Trump gana, y la inteligencia, en lugar de ver lo que había, entender que había una necesidad no resuelta en una parte de la población y de buscar generar coincidencias, al contrario, cae en un Trump derangement syndrome, que acusan a Trump de absolutamente todo, con una cobertura 95-97% negativa, una cosa verdaderamente absurda. Y el resultado de eso es alimentar de entrada, una histeria en la izquierda radical, porque todos estos destrozos y crímenes que se hicieron con el pretexto de Black Lives Matter no se pueden entender sin la izquierda supuestamente moderada que le estuvo diciendo a la gente que Trump era el diablo. Y al mismo tiempo, pues se envenena más el ambiente político, porque se alejan las posibilidades de un acuerdo. Y entonces la izquierda vuelve a insistir en que es que Trump es lo que está mal. No, espérate, Trump es una consecuencia de algo. Trump es lo que sucede cuando dejas completamente de lado a la mitad de tu país y no le das un espacio, y no le das una posibilidad de jugar y de sentirse legitimada dentro del sistema. Del mismo modo en que Obrador es consecuencia de la arrogancia del periodo tecnocrático previo. Entonces, ¿qué va a pasar en esta elección? Pues va a haber una gran intensidad en el debate. No va a haber un presidente legitimado por el país, gane quien gane. Yo creo que se va a reelegir Trump, pero gane Trump o gane Biden, la mitad del país va a quedar muy enojada. Y quizá el camino que hay que atender es el camino de la reconciliación, este anuncio que hicieron un par de candidatos en Utah, un demócrata y un republicano, diciendo podemos estar digamos, en contra políticamente sin odiarnos. Creo que ese tendría que ser el camino, y hacia ahí tendrían que caminar los dos partidos. Si no, el pleito va para largo y va para peor. Muy bien. Bueno, pues con esta primera ronda pasamos ya a la segunda ronda, que es la ronda regional, ¿no? ¿Cómo ven la situación? ¿Quién de los dos candidatos? A lo mejor la respuesta es ninguno de los dos, ¿no? Pero ¿quién sería más beneficioso para Iberoamérica, ¿no? ¿Quién sería más amigo de entablar, pues, ciertas relaciones comerciales? ¿Quién sería más amigo de frenar, pues, definitivamente todo lo que representa el chavismo y el socialismo del siglo XXI en la región? ¿Quién convendría más a nuestro mundo iberoamericano, ¿no? Siendo, pues, Estados Unidos uno de los países, bueno, Marcel decía, ¿no?, el más importante del mundo, y además uno de los grandes países en la defensa de la estructura de derechos, libertades, todo este tipo de cosas, ¿no? Libre comercio en su momento. Bueno, pues ese punto, ¿no? Desde su particular visión, ¿quién convendría más a esta América que queremos tanto, ¿no? Y como ese tema lo inició Pablo Iriart, porque ya en su intervención adelantó, pues, opiniones sobre la región, le pasamos la primera palabra en este momento. Bueno, primero reflexiono, nada de lo que digamos en este foro va a cambiar el curso de las cosas. No vamos a convencer a nadie, por tanto tenemos que ser lo más honestos posibles al decir lo que pensamos. Bueno, dicho lo anterior, creo que empezando por la patria, por México, creo que es muy importante que nos convendría mucho que no se reeligiera el presidente Trump, ¿no? ¿Por qué? El acuerdo que han llegado entre populistas se entiende muy bien, ya sean de izquierda, de derecha, da lo mismo Mussolini que Chávez, en fin, se piropean entre ellos, lo hemos visto con el presidente de México. Y para Trump solo hay un tema en la agenda bilateral: migración. El tema drogas va a ser obligatorio para cualquiera de los dos
que gane, porque ha llegado a niveles tremendos el narcotráfico a través de México a los Estados Unidos. Es decir, para los dos va a ser tema, lo dejo al lado. Pero el tema migración, tú contén, dice el presidente Trump, tú me vas a contener a los migrantes y haz lo que quieras. No me importa, el Estado de Derecho no le importa ni a López Obrador ni a Donald Trump. Y en cambio, con Biden, creo que la agenda bilateral es distinta. Viene el tema medio ambiente, viene el tema democracia, viene el tema tecnologías, es decir, recupera su integralidad la agenda. Bueno, hasta ahí México. Para el resto de la región, creo que es más o menos lo mismo. Para el resto de la región, en el caso de Venezuela, pues veo a Trump muy complaciente con Putin. Y vemos que Venezuela, ya me corregirá don Marcel si me equivoco, no es dominada por un analfabeta funcional como el señor Maduro, sino por la inteligencia cubana y los rusos. Los rusos tienen el control de lo único que en este momento tiene Venezuela porque ha destruido su industria, que es el petróleo. Los rusos, la compañía rusa de participación estatal, es la que está reconfigurando las finanzas de PDVSA. Es decir, tiene el control del recurso con más reservas del mundo que están en Venezuela. Es decir, creo que los populistas, como yo veo a Trump, y seguramente Gerardo me va a coscachear, como se dice en Chile, los populistas se entienden entre ellos, de derecha, de izquierda, no importa. La racionalidad creo que volvería con Biden, que planteó para su primer año de gobierno una cumbre de países, aquí en Estados Unidos, una cumbre de países ideológicamente afines, es decir, retomar las alianzas, ya no más disparates como ir a palmotearse con Kim Jong-un, con cobrarles más dinero a los japoneses por tener sus tropas allá, con mandar al diablo a la Unión Europea, con esta aquiescencia tan sospechosa, bueno, ni tan sospechosa, lo hicieron ganar hace 4 años, de acuerdo con la comisión del Senado que investigó el tema, los rusos. Me preocupa mucho que esta relación Trump-Putin, porque a fin de cuentas lo sabemos quienes hemos vivido en la realidad latinoamericana, no son los amigos de la democracia, no son los mejores ejemplos a seguir y al contrario, creo que tanto China como Rusia no lo ha visto así tan abiertamente el presidente Trump, sobre todo en el caso ruso, son los verdaderos enemigos de la democracia y la libertad a nivel global. A nivel regional, cuidado, son los populismos. Y entre populistas se entienden y se llevan de maravilla. Díganlo a nosotros en México, cuyo presidente ha venido aquí a la Casa Blanca a filmar un spot para que Trump pueda ganar Texas. Es todo. Muchas gracias. Le pasamos la palabra y el micro a Roberto. Roberto, bienvenido de nuevo. Se oye. Bueno, no se oye porque está el micro, pero debe estar en la llamada, si no, le paso la... Ya estoy aquí, perdón, era el famoso mute, unmute, que siempre pasa en cada reunión de Zoom. Disculpa. Trataré de ser igual de honesto. Yo creo que es importante ese principio que nos presenta Pablo. Hay que ser honestos y hay que decirlo. Yo creo que si bien son argumentos poderosos los que presenta Pablo, yo creo que también la alternativa de Biden-Kamala Harris puede resultar igual de mala para México y para América Latina. Es decir, si entre populistas te verás y se entienden ellos solos, lo que es totalmente cierto. Por otro lado, hasta ahora parecería que el único contrapeso a nuestro Mesías tropical aquí en México
es justamente Donald Trump. Y si bien lo que le interesa es la migración, no vio los detalles de lo que es el famoso TEMEC, un acuerdo de libre comercio que ni tiene la palabra comercio ni tiene la palabra libre dentro del acuerdo. Y si bien fue un paso hacia atrás, por lo menos, a pesar de ello, nos dio un cierto marco normativo en donde se le podrán atar las manos. Yo en lo personal, y esto será tema, Eduardo, Berta, para un futuro, una futura conversación, pero yo en lo personal veo que con las terribles tonterías que se están cometiendo por Rocío Nale y por López Obrador en el tema de dar atrás con la inversión en renovables en México y desarticular, de construir por completo el paradigma de apertura energética que se había dado en el sexenio pasado, porque es corrupto, fifí, feo, guácalas, fuchi, etcétera. Yo creo que eso no se han dado cuenta que eso va a llegar a nivel regional y que ahí se van a encontrar con procesos de arbitraje que, a ver, un momento, aquí hay dinero de otros que está de por medio, hay inversiones que están de por medio y cuidado, aquí impera la norma regional de USMCA y no el capricho jurídico de que cambie la constitución como se me dé y se me pegue la regalada gana. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero creo que por lo menos puede ser un contrapeso. Mientras que veo que en el Partido Demócrata, si gana Biden y gana Harris, primero va a haber un ánimo de resentimiento justamente por el hecho de que López Obrador fue a Washington a echarle porras a Donald Trump. Y segundo, vaya, más allá de que se lo vayan a cobrar, segundo, hay una fuerte corriente dentro del Partido Demócrata para incluso revisar el TEMEC, el USMCA, nuevamente, si ganan control del Senado, tendrán las posibilidades de hacerlo y volver a echarnos en una ronda de terrible incertidumbre de qué va a pasar con el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos, que aun cuando la pandemia y aun las tremendas tonterías que han cometido en política económica aquí en México, aún así México sigue siendo el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. No es China, no es Canadá, es México. Importa más y exporta más de Estados Unidos que el resto del mundo. No creo que por esto no es decir que Trump le conviene, que realmente le conviene a México. Yo creo que hay gente en el equipo de Trump, en el equipo económico, por lo menos el equipo económico doméstico, su actual jefe de asesores económicos, se me pasa su nombre, que era una estrella de televisión anteriormente, y el que fue el jefe del Council for Economic Advisors, Kevin Hassett. Es gente muy buena, muy preparada, que tiene, me parece a mí, las impresiones correctas, las teorías correctas. La agenda de Kamala Harris y de Biden ahorita es la de free money, es la del dinero gratis. Todo para todos. A los estudiantes les perdonamos su deuda, va a haber healthcare, va a haber medicina para todos, vamos a implementar un impuesto, un ingreso básico universal, es decir, una cofradía de promesas, una gama de promesas que, si de por sí ya con Trump aumentó la expansión, la ultra expansión monetaria a 4 trillones, o sea, 4 veces más, 4 trillions, perdón, 4 billones, 4 veces más de lo que fue en la crisis, en la gran recesión del 2008 y 2009. Esa es la terrible expansión. O sea, déficits del 15%, déficits López Portillistas, de déficits fiscales López Portillistas, ¿sí? Del 15% del Producto Interno Bruto. Y ahora quieren llegar a estos y todavía aumentar más el gasto. Vaya, no, eso no va a ser bueno para México tampoco. Lamentablemente sí es un dilema tremendo para México y para América Latina. Quizá me inclino un poquito más porque Trump quizá pueda tener un mayor contrapeso sobre López Obrador, y no quiere decir que sea mi elección para el próximo presidente. Muchas gracias, Roberto. Le pasamos la palabra a Diana. Diana. Yo quiero continuar con esta visión pragmática que acabas de compartir. La verdad difiero, Pablo, mucho de lo que tú dices, independientemente de lo que uno piense de Trump y Biden. Creo, como bien lo dijo Roberto,
desde una perspectiva pragmática, Trump es la mejor opción para México. No solo por el Tratado de Libre Comercio que se firmó, en este caso si lo comparas con Kamala Harris, ella fue la única senadora de un estado de fronterizo que votó en contra del tratado. Entonces eso te dice mucho la perspectiva de comercio exterior que tiene Kamala y más, obviamente, el ala de la izquierda. Eso a mí me preocupa mucho. Y si bien esta narrativa de que México va a pagar el muro, de que los mexicanos son bad hombres, sí, es terrible y es algo que vende mucho y sale mucho en los periódicos. Si uno ve de una forma más profunda, más a fondo, ve que las relaciones bilaterales con Estados Unidos han continuado bien, no solo a nivel entre, como lo hemos visto, entre los ejecutivos, entre los populistas, si lo quieres llamar, ya las relaciones con Estados Unidos son tan estrechas que cuando yo lo veo mucho en la práctica, las agencias trabajan de una forma muy coordinada. Y la otra cosa es que yo no creo que nosotros veríamos la captura de Cienfuegos en una administración demócrata. Yo no la creo, no creo. Si bien uno puede decir, bueno, lástima que no fue la justicia mexicana la que la llevó, claro, lástima, pero yo celebro que se haya dado y creo que ahí tuvo mucho que ver la administración de Trump de una forma tal vez no tan placativa, pero me gusta en ese caso ver más los resultados. Y otra cosa es que creo que también el aspecto de migración para Biden es muy difícil después de que tal vez de la forma no más elegante y con violaciones a derechos humanos, México ha detenido el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, sobre todo muchos de ellos viniendo de Centroamérica. Veo muy difícil que Biden en la práctica pueda quitar todas estas políticas de Remain in Mexico, todos estos acuerdos bilaterales. Él lo ha prometido con Guatemala, Centroamérica, pero yo lo veo muy difícil porque son ya hechos, ya son acuerdos que se dieron y también porque Biden sabe que si él llega a ser presidente no tiene él tanto maniobra como al menos para permitir que el flujo de migrantes ilegales regrese y sobre todo en una situación de pandemia, una situación en la que los trabajos, el desempleo ha crecido. Creo que Biden, si llegara a ser presidente, la tiene muy difícil de ganar. Por eso aunque Trump es, como lo dijo Roberto, yo no sería, yo no le aportaría a Trump. Creo que para México una reelección de Trump daría cierta estabilidad al comercio exterior, aunque el tema de migración para México aumentaría, en el sentido de que hay muchos migrantes de que están residiendo en México de una forma no legal y México todavía no se plantea la cuestión de ser un país de migrantes. Bueno, de la región, hay una gran diferencia y ya se mencionó la doctrina, lo que muchos llaman la doctrina Trump, que se refieren a cómo Trump está actuando en relación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que si bien no ha habido ha habido un cambio radical de cómo Obama concedió y aplaudió, y hasta cierto punto yo creo que unos dicen que hasta saludó a la bandera con los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Trump sí está, si lo quieres llamar por razones electorales, tiene una posición clara y sí ha tratado, sin resultados, pero ha tratado al menos de hacer presión a estos regímenes bajo las sanciones y bajo lo que nosotros conocemos. En ese sentido, creo que para estos tres países les interesaría más una reelección de Trump. ¿Qué es lo que ofrece Biden? Biden ofrece más una perspectiva a nivel regional. Él promete mucho regresar al multilateralismo. Eso es la bandera de ver a América Latina como una región y no solo como estos tres ángulos, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por otro lado, creo que también hay que recordar el tema de migración, que Biden fue el vicepresidente de Obama y fue bajo la presidencia de Obama donde más mexicanos se deportaron. Entonces tampoco es que sean tan humanistas, ¿no? Y
un tema importante que creo que nos interesa, pero supongo que lo van a abordar más adelante, es que, que una de las fallas de la administración de Trump es que no les ha concedido el estatus de protección temporal a los venezolanos, y que la comunidad venezolana viviendo en Estados Unidos es muchísima. Entonces, ahí es un poco su contradicción de, bueno, si quiere hacer algo por Venezuela, pero ¿por qué no empuja esta agenda del estatus de protección temporal? Y bueno, el tema de DACA, de migración, sí, pero también ya, tema 6 minutos, Diana, muchas gracias. Ya. Le vamos a pasar la palabra a Gerardo Garibay. El mute del micro, como siempre, lo que decía Roberto. ¿Ahí me escuchó? Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Respecto al tema de Biden, yo coincido con lo que han comentado Roberto y Diana. Trump es mucho más positivo para América Latina y específicamente para México. Yo veo tres temas con Biden. El primero es los contactos raros que tiene Biden a través de su hijo con Rusia y con China, ¿no? El tema de Burisma, esta relación con un plutócrata ucraniano muy relacionado con el Kremlin, los tratos de Hunter Biden con China, que están siendo cada vez, que ya se sabían desde el año pasado, pero se están conociendo cada vez más, y que es evidente que pues, el hijo es simple y sencillamente el mandadero de una relación que viene de más arriba, que el chavo literalmente no había hecho nada en su vida, de repente empieza a ganar $100 millones en temas de energía, y bueno, por ahí está ese tema que está la hebra muy clara hacia Biden. Por otro lado, el tema de que Biden pudiera repetir un poco lo que pasaba con Carter. En la época de López Portillo, de hecho, López Portillo platica en sus memorias que él se la llevaba muy bien con Carter. Acabaron peleadísimos, pero se la llevaba inicialmente muy bien con Carter. Carter era un muy buen tipo, muy buena persona, pero era muy débil de carácter. Entonces, a López Portillo le desesperaba que él acordaba algo con Carter, se decía, no, de acuerdo, vamos así, y luego Carter regresaba a la Casa Blanca o regresaba con sus asesores y cambiaba. Y entonces no sabía López Portillo para dónde hacerse. Oye, habíamos acordado una cosa y me sales con otra. Con Trump es una persona con la que sabes a qué atenerte. Sabes que va a ser hosco, sabes que va a ser medio gañán, pero sabes a qué atenerte y sabes que no te va a jugar chueco fuera de la negociación. Con Biden no tenemos esa certeza porque Biden mismo no es dueño de su candidatura y si él gana la presidencia no es dueño de la presidencia. No hay un solo demócrata que esté emocionado de votar por Biden. Biden fue la solución menos horrible que encontraron los demócratas para consensar, pero él le debe la candidatura y eventualmente le debería la presidencia a la izquierda radical y le debería otra parte a la izquierda moderada y le debería otra parte a los medios de comunicación. Es decir, le debería a todo mundo y tendría que repartir juego a todo mundo y por lo tanto no podría controlar él su propia agenda. Y si a eso le añadimos que el señor tiene una evidente senilidad, pues te da un presidente débil. Y lo peor que puedes tener en la Casa Blanca es un presidente débil, alguien con quien no sepas a qué atenerte. Para toda América Latina, una presidencia de Biden implicaría un fortalecimiento mucho mayor de la izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque la izquierda latinoamericana tiene sus vínculos con la izquierda de Estados Unidos, que es la que está impulsando a Biden. Y al mismo tiempo, para todos los gobiernos, implicaría el no saber a qué atenerse, el no tener un presidente con el que puedas negociar y que sea realmente su dueño. Trump se hizo dueño del Partido Republicano. Biden no es dueño ni de su campaña. Ve sus eventos, no lo va a ver nadie, no genera emoción en nadie. Le debe todo a todos. Y entonces, tener un presidente que deba tanto en la Casa Blanca sería muy peligroso. Muchas gracias, Gerardo. Y cerramos esta ronda con Marcel. Marcel, muchas gracias. Yo no me hago ninguna ilusión con el resultado de estas elecciones. Yo creo que América Latina desaparece de la agenda norteamericana al día siguiente de la proclamación del próximo presidente de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a los Estados Unidos en este momento. Estamos
a contrarreloj. Estamos empeñados en repasar y repetir todos los errores de nuestro pasado, profundizándolo. De manera que yo no me hago ninguna ilusión. Lo único que pudiera cambiar es una crisis en México, lo cual es posible. Cuando uno ve las políticas económicas que está siguiendo el régimen del presidente López Obrador, todo este nuevo intervencionismo, todo este voluntarismo él piensa que el Tren Maya va a ser un éxito, entonces hay que meterle dinero. Él piensa que la reforma petrolera hay que echarla para atrás y hay que insistir en la refinería de Dos Bocas, por ahí se tira. Hay que echar para atrás la reforma educativa, la reforma energética. De manera que yo veo bastante probable, ojalá que no ocurra, pero veo bastante probable una crisis económica en México. Hasta el momento hemos visto cómo el tipo de cambio se ha mantenido, pero las tasas de interés han subido mucho. Eso es lo único que yo creo que modificaría el interés de los Estados Unidos en algo relacionado con Iberoamérica. Sería una crisis en México, tendría tales consecuencias sobre los Estados Unidos que los obligaría a intervenir. Fuera de eso, no creo que tienen el más mínimo interés. Estados Unidos, aquí se señalaba el caso de los migrantes venezolanos y de la política con respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, todo eso es verdad, pero Estados Unidos en este momento ni tiene la gente, ni tiene la intención, ni tiene el deseo, ni tiene la plata para intervenir en ninguna parte. Y lo estamos viendo, más bien vienen de retirada. De manera que con respecto a Iberoamérica no creo que ocurra ningún cambio importante. Gerardo acaba de señalar algo que me parece muy interesante e importante, y es que el Partido Demócrata tradicionalmente ha sido una coalición de muchos intereses. Y echar para adelante un proyecto como ese es muy difícil. O sea, solamente pudo hacerlo un Franklin Roosevelt por su inmenso prestigio personal. Después pudo hacerlo con muchas limitaciones John Kennedy, con más limitaciones todavía Lyndon Johnson. No pudo hacer nada un pelele como el presidente Carter. De manera que vemos las dificultades que tiene esa coalición para lograr políticas concretas. En lo único que terminan poniéndose de acuerdo, por lo menos durante el siglo pasado, era en meter a los Estados Unidos en una guerra. No veo cuál es la guerra en la que pudieran meterlo en esta oportunidad. Pero creo que mantener esa coalición, y sobre todo para una persona de tan poca personalidad y con los signos de senilidad que ya muestra preocupantemente el señor Biden, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los intereses que van a predominar? No sé, pero creo que nos va a afectar el tema del narcotráfico y sobre todo a México y a Venezuela. El tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico casi acaba con la presidencia del presidente de la Madrid. Puede ocurrir algo parecido ahora. El tema de la migración, con el fracaso creciente de América Latina, la presión migratoria hacia Estados Unidos va a ser mayor. Eso puede motivar una intervención. El tema de los salarios, sobre todo los de México por el tratado de libre comercio que tiene firmado con los Estados Unidos, va a salir a relucir. O sea, va a haber mucha gente en los Estados Unidos, tanto del lado de Trump como del lado de Biden, que se van a quejar de que están compitiendo con desigualdad, porque en México se pagan salarios muy bajos comparados con los salarios americanos. Ese es otro tema que creo que va a influir. De manera que va a haber muchas presiones, y creo que el centro fundamental de esas presiones va a ser México, independientemente de quién sea el presidente. O sea, tarde o temprano, narcotráfico, salario, migraciones son temas que van a salir y van a tener relevancia. Pero creo que Estados Unidos no tienen este momento. Es que fíjense que ni siquiera han demostrado interés en la captura del voto. El número, después de la población blanca,
el número más grande de electores es el de latinos, como nos llaman ellos a nosotros. Y ni siquiera nos han tratado de enamorar con sus proyectos. Ni Trump ni Biden. No les importamos ni siquiera electoralmente cuando tenemos un número sustancial, importantísimo de votos. Entonces yo no me haría ilusión, y lo que sí anticipo es en ambos casos, más en el caso si gana Biden, que las dificultades de mantener su coalición interna sí van a tener un efecto perjudicial sobre América Latina. Muchas gracias, Marcel. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero es que no me puedo. El debate ha sido interesantísimo. Todas las críticas a Trump por parte de Pablo, súper sugerentes, la defensa, o sea, ha estado muy, muy rico y muy plural, afortunadamente. Pero ya estamos fuera de tiempo, pero es que no me puedo quedar sin pedirles un titular, ¿no? ¿Qué futuro le espera a Estados Unidos? 30 segundos cada uno, pero un titular a modo de cierre, ¿no? Hombre, ya que Gerardo está en los medios y está en la batalla del periodismo y tal, pues le vamos a pedir el primer titular a Gerardo, ¿no? Gerardo, ¿qué futuro le espera a Estados Unidos en estos tiempos? Bueno, el titular sería que América no pierda la esperanza, ¿no? Estados Unidos de América son una nación verdaderamente excepcional, y justamente de eso charla una de las primeras columnas que he escrito para el American. Estados Unidos es excepcional no por ser algo venido del cielo, por ser algo perfecto, por ser algo impoluto, sino porque dentro de la humanidad y dentro de los errores que pueden cometer, dentro de los problemas que tienen, salen adelante. Yo creo que Estados Unidos va a salir adelante de esta situación. Tengo la esperanza de que va a salir fortalecido incluso, y que tendrá que llegar a una nueva época de una mayor cordialidad, pero al mismo tiempo reconociendo la diversidad de las opiniones y que hay una opinión que es divergente a la visión de izquierdas, que también tiene que ser escuchada y tiene que ser tomada en serio, y eso va a ayudar a que Estados Unidos salga adelante y que siga siendo una fuerza positiva para el resto del mundo. Muy bien, muchas gracias. Le pasamos a Diana la palabra. Titular, Diana, ¿cuál es tu frase de cierre? El mute, hemos picado en el mute. Yo me niego a ser pesimista, por eso creo que la sociedad civil va a ser la que va a salvar a Estados Unidos. Esa sociedad civil, no solo los think tanks, pero también las asociaciones vecinales, la forma en la que ellos se organizan, que eso va a dar un empuje y va a permitir que Estados Unidos retroceda más, y quiero pensar que ellos van a salvar a su propio país. Muy bien, muchas gracias. Le pasamos la palabra a Roberto. Roberto, ¿cuál es tu titular? ¿Conoces muy bien Estados Unidos? ¿Has estudiado allí? ¿Has vivido allí? ¿Cuál es tu titular? Yo coincido que hay que ser optimistas y que justamente se recuperará la senda de la conversación civilizada, que al final del día no es una tribu contra otra tribu. Hoy hemos visto, bueno, los últimos años hemos visto la soberbia de la tecnocracia americana representada por Obama y por Hillary, y que desencadenó en aquella terrible declaración de los deplorables, versus un populismo primitivo que ha alimentado odio y que ha alimentado rencor por parte de Trump y que ha sido enormemente dañino. Ambas partes han contribuido al colapso del diálogo civilizado y del papel de la sociedad civil. Y un subtitular sería, tenemos que observar muy bien cuál va a ser el próximo secretario del Tesoro, porque el tema de la deuda y el tema fiscal van a ser fundamentales de aquí al 2025. Muy bien, muchas gracias. Marcel, tu titular. Creo que después de la crisis, Estados Unidos resurgirá y jugará un papel más importante, mucho más importante que el que ha jugado en los últimos 30 años. Muchas gracias, Marcel. Y cierra esta ronda y este coloquio Pablo Iriart, tu titular. Titular, no conclusión. Estados Unidos ante una decisión histórica el martes 3. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué decir, no? Yo aprendo mucho de estos ejercicios. Para mí esto es un placer, ¿no? Tengo que entrar a una clase, pero yo decía, esto tiene que acabar de alguna manera, porque esta tertulia ha sido genial. Muchas gracias por todo, por mi...